En este segundo video vamos a ver los diferentes tipos de objetos que pueden existir en R. Entonces, como vimos en la parte anterior, hay diferentes clases de datos que pueden ser numéricos, condicionales, caracteres o factores, y al mismo tiempo esos tipos de datos pueden guardarse en diferentes tipos de objetos. El más sencillo de estos es un vector, y básicamente un vector es una serie de datos, como una larga fila de datos. Y la forma de construir un vector es justamente usando esta función C de concatenar, que lo que va a hacer es poner esta cadenita de números adentro de mi objeto B1. Entonces, de nuevo, si vemos que estos son números lo que estoy guardando, uso la función dataClass y me sale que son numéricos. Y si quiero ver la estructura de este objeto, uso la función str de structure y me sale esto de aquí. Entonces es un vector numérico de 4 elementos y estos son los 4 elementos que tiene guardado adentro. Igual puedo guardar diferentes cosas en vectores, como en este caso estoy guardando caracteres y además un número. Entonces, si revisamos lo que hace, si se dan cuenta en este caso, estos elementos que tenemos aquí fueron guardados en este objeto como carácter, a pesar de tener un número 1 ahí adentro. La razón de eso es que para R es más fácil convertirle a 1 en un carácter que hacer lo contrario, o sea, ¿qué número le daría a gato? Entonces, vemos tipo de clase y tenemos aquí nuestros vectores guardados. Otro tipo de objeto que existe son las matrices. Entonces, esto en cambio se trata de un objeto de 2 dimensiones. Es como una caja en la que tenemos filas y columnas. Entonces, la forma de hacer una matriz es usando esta función matrix de aquí. Y lo que recibe, como ven aquí en esta línea amarilla, es los datos que van a ir adentro. Y luego le tengo que decir cómo quiero ordenar esos datos. Entonces, cuántas filas y cuántas columnas quiero que existan. Y aquí tenemos otros argumentos que vamos a ver un poquito más abajo. Entonces, aquí lo que quiero que pase es hacer una matriz que contenga estos números, pero que estén organizados en 2 filas y 3 columnas. Listo, entonces, vamos a ver cómo se ve eso. Tengo aquí entonces, si ven, 2 cosas importantes aquí. Esto, dim names, se refiere a los nombres de las dimensiones, o sea, de las filas y las columnas. Primero, R siempre recibe filas y después columnas. Entonces aquí estoy diciendo que los ponga en una lista y que mis 2 filas se llamen fila row 1, row 2 y que mis 2 columnas se llamen columna 1, 2 y 3. Y ahorita si ven esto que dice by row, si es que yo pongo falso aquí y comparamos, lo que está pasando es que está organizando esta cadena de diferentes formas. Entonces, en el caso de que sea by row es igual a true, o sea, verdadero, lo que va a hacer es primero llenar cada fila. Y si es que lo hago que sea falso, lo que va a hacer es primero llenar cada columna, que es lo que pasa aquí. Entonces esa es la diferencia de esos 2 casos. De igual forma puedo hacer, por ejemplo, que tenía este vector B1, ¿no es cierto? Lo voy a guardar en una columna que tenga 10 filas y 10, lo voy a guardar en una matriz que tenga 10 filas y 10 columnas. Y si quieren ver cómo se ve esto, lo que hace justamente es, o sea, primera cosa que tiene esto es llenar esas dimensiones, 10 filas y 10 columnas. Y segundo, estos son los datos que voy a usar. Y como es by row es igual a true, es el default, es como la opción de la que está dada, digamos, entonces se llena primero por filas. El otro tipo de objeto que existe son las listas. Entonces la lista es
más o menos se lo puede imaginar como una repisa en la que guardo diferentes tipos de cosas en cada una de esas repisas. Entonces, por ejemplo, aquí, si se acuerdan, voy a crear esta otra matriz. Y ahí está para que vean qué es lo que pasó. Entonces tengo, de nuevo, ¿no es cierto? Es esta estructura que tiene 2 dimensiones. Ahora yo quiero hacer una lista en la que voy a meter todos esos objetos que creé antes adentro de mi repisa. Entonces lo hago poniendo list y le digo que quiero que vaya ahí adentro. Entonces, si ven aquí me aparece esta lista y es una lista de 4 repisas. Y si es que la imprimo, pueden ver que tiene los 4 elementos y en cada elemento está guardado cada uno de mis objetos anteriores. Entonces, lo importante de las listas es que pueden recibir datos súper diferentes y en diferentes estructuras y almacenarlos en un solo lugar. Entonces, muchas veces los modelos, por ejemplo, los resultados se guardan en una lista. Y si vemos la estructura, justamente aquí nos sale, cada una de mis repisas tiene estos diferentes tipos de datos que están, los unos son vectores, ¿no es cierto? Que solamente tiene elementos del 1 al 4 y en cambio los otros son matrices que tienen 2 dimensiones y entonces por eso nos sale esta diferente estructura aquí. Y por último, el otro tipo de objetos que existe son las data frames. Entonces, es lo más parecido a una tabla de Excel que tienes en R. Y es lo que uno piensa normalmente en el caso que tienes filas en las que cada fila es una observación y columnas en las que cada columna es una variable. Entonces, por ejemplo, puedo crear aquí estos 3 vectores, uno que tenga nombres de fila y uno que sea temperatura y edad. Y luego los combino en un data frame poniéndolos uno después de otro con la función esta de aquí. Y cuando imprimo esto, me sale justamente, este es el nombre de fila y me sale mis individuos y luego tengo mis variables hacia allá, en esta dirección horizontal. Y si reviso la estructura, me parece que tengo, igual esta también acepta diferentes tipos de datos, o sea, numéricos y caracteres, pero lo importante es que tienen que tener la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, si es que yo aquí le ponía un individuo 5 y los combino, me va a salir un error que dice arguments imply differing numbers of rows, o sea que tengo diferentes números de filas en cada una de mis columnas y eso no se puede hacer. Una forma de arreglar eso es ponerle este NA, que es como decir no aplica, es como tener una celda vacía en Excel. Entonces ahí me aseguro de que todos tienen 5 elementos, a pesar de que algunos estén técnicamente vacíos. Y ahí sí los puedo combinar sin problema. Eso es entonces en cuanto a tipos de objetos. Y esto es importante porque diferentes tipos de objetos se manipulan de diferentes formas. Y eso vamos a ver cómo funciona después.